El caso mío no es igual. Yo soy una persona que no estudié, soy la niña pequeñita de un hogar de 6 hermanos, donde nací sin propósito en ese hogar. Pero en el propósito de Dios yo ya estaba ahí en la agenda. Me colo en medio de una familia donde habían 5 niños más, chiquiticos, diría yo, y les podría decir hoy aguantando hambre, con unos padres supremamente pobres, y de todo, de mentalidad y en lo económico. Nunca estudiaron, nunca vieron nada, solamente eran del campo. En el momento en que yo me colé en esa familia, esta gente estaban allí deposada en una pieza donde les habían dejado para vivir mi papá, mi mamá y los 5 niños, unas señoras que no tenían hijos. Y cuando les servían la comida, la sopita a los 5 niños, llegaba un perrito de los dueños, de la dueña de la casa y probaba toda la sopa de los niños. Y si mi mamá lo espantaba, le decían: no me regañe al perro, que él sí está en su casa. Para que ustedes vayan sacando conclusión, y en ese momento me colo yo. Por supuesto que cuando yo llegué fue el fracaso total para esta gente. No querían otro hijo más, menos una mujer. Por supuesto que de ahí en adelante empezó mi calvario, diría yo. Para mi mami fui un fracaso. Para mi mami nunca estuvo de acuerdo que yo hubiera llegado. Mi papá, pues bueno, él no decía nada. Pero para mi mamá fue totalmente un problema. Pero déjeme decirle, muchachos, cuando usted no ha nacido con un propósito porque fue pedido por papá y mamá, en la ensamble de Dios ya estaba usted diseñado. Y si usted nació es un ganador, y si usted nació con un propósito supremamente grande para bendecir a otras familias y ser bendecido. Eso sucedió conmigo. Hoy estoy segura de que no me importa de dónde vengo. Lo único que me importa es para dónde voy y hasta dónde me quiere llevar el Señor, si me lo permite. A los 6 años me empezaban a mandar a mandados a la única casa que estaba más cercana. Y allí en esa casa más cercana había una mujer de la capital de la República, en Bogotá, en el campo. Y ella empezó a despertar un sueño en mi vida. Y esta mujer empezó a decirme: Leito, cuando uno vive en Bogotá, no tiene que cargar leña, no tiene que lavar ropa en el río, no tiene que cocinar con leña. Las ollas allá se puede uno maquillar con ellas. Todo se despicha botones y se hacen las cosas. Se despicha botones y se prende la estufa, se despicha botones y se lava la loza, se despicha botones y se lava la ropa. Y empiezo yo a soñar, y esa mujer sin querer despertó el primer sueño en mi vida, y fue decir: cuando yo esté grande, esa es la vida que yo quiero, despichar botones. Buenísimo. Bueno, y empieza mi vida. Mi primer venta la hice cuando tenía 7 años. Un día se enferma mi papá y mi mamá, y no había nadie quien absolutamente fuera al pueblo a comprar la sal, decían ellos. Y no había dinero. Y mi mamá y mi papá le dije: yo voy. Pero ¿cómo así que va a ir? Era a 1:30 el pueblo, tocaba coger una chiva. Y me levanto yo y digo: yo voy.
Pero es que no es solamente ir a comprar, es que no hay plata y tengo que ir a vender unos limones. Pásenme los limones, yo me voy y los vendo. Mi papá no lo podía creer, tenía yo 7 años, me voy, vendo los limones, hago mercado, lo que yo pude comprar y me fui para la casa. El único problema que yo tenía era para parar el carro porque me daba pena. Porque decía todo el mundo, párelo, y el carro paraba y yo no podía decir así, me daba pena. Pero llegué allá con el mercado. Y de allí empezó. A los 13 años me salí de mi casa por el maltrato, me fui para Bogotá, supuestamente a despichar botones y adivinen qué, a llevar del costal. Todo el tiempo. A los 14 años conozco un señor, es el padre de mis 4 hijos. Yo salí del maltrato fuera de mi casa por eso, pero llego y caigo peor. Me maltrataba, me golpeaba, me insultaba. 4 hijos de él, a los 26 años no aguanté el voltaje y me fui, cogí mis 4 hijos, me fui, lo dejé y empiezo a luchar con mis 4 hijos solos. Sobre todo a pensar en el estudio de ellos, porque yo decía, si yo he sufrido, si yo he llevado tantas veces del bulto, es porque no estudié, porque eso era lo que decían antes. Entonces yo me preocupé, me angustié, me desesperé porque cada uno de mis hijos fueran profesionales, de los cuales 3 son profesionales, una no quiso estudiar, se casó muy joven, pero gracias a Dios estudiaron. A los que ellos se casaron, a los que ellos crecieron, se hicieron profesionales, se casaron, se fueron, conseguí novio y me casé. A ver, papá, no van a decir que no había mi corazoncito ahí. Me caso. Duro, muy bien casada, gracias a Dios, muy rico, 11 años, bien, una persona muy, muy agradable. Pero un día en Colombia se vende tintos en la calle, las señoras, las señoritas. Y una vendedora de tintos llegó y se enamoró de mi marido y se lo llevó. Hacía el tinto más rico que yo. Y ni modo, se lo llevó. Vuelvo y quedo. Allí teníamos casa, yo tenía mi casa, tenía mi negocio. Pero tal vez las personas que han sufrido una separación me pueden entender. Quedé mal emocionalmente. Cuando se fue mi esposo, todo el mundo, las señoras del barrio sabían y me decían, Leito, nosotros sí sabíamos, todo el mundo sabía menos yo, como por variar. Pero un día tomo la decisión de irme a cuidar a mi mamá, paso con mi mami 2006, muere mi mami, muere mi hermana, todo el mundo allá, mi sobrina. Me devuelvo para Bogotá. Ya había terminado en esos 2 años que estuve allá todo. Y vuelvo a Bogotá menos 0 pesos. En una pieza en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar, para los que no conocen, es un barrio de los más pobres de Bogotá. Y llego allá nuevamente. Allá en tiempos antes había sido yo la ricachona de la loma del barrio, porque tenía casa, porque tenía supermercado, porque tenía mis hijos habían estudiado, ya él sí era dueña de empresa tradicional, pero estábamos muy bien. Cuando yo vuelvo sin esposo, sin hijos, sin nada, y ahí era donde había una fe, y siempre la ha habido una fe muy grande en Dios. Para mí se hace real la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de donde no se ve nada. Y ahí, en esa situación, la piecita solamente tenía una ventana muy grande. Y todos los días miraba yo para arriba y decía, o es usted que me cambie esta situación porque yo no quiero seguir así. Y ahí en esa situación venía una voz y me decía, y lo que no pudo hacer joven, menos vieja. ¿Eso es verdad?
Espérese. A ustedes ya no les va a tocar eso. Y bueno, menos cero, sin esperanzas, sin nada. Pero yo le decía, papá Dios, la otra oración que yo le hacía era, y quiero plata, trabajo no, estoy cansada. Aprendan a pedir, muchachos. Todo el mundo pide un trabajito y los ponen a voltear y no les pagan, porque pidieron trabajo. Bueno, arranco. Pídale a Dios, pídale a Dios, pídale a Dios. Empiezan a llamarme, yo soy cristiana, me encanta hablar de Dios, me encanta predicar la palabra. Y me levanto un día y digo, toda la gente me llamaba en Pitalito porque yo les había hablado mucho de Dios. Y me dice, devuélvase, devuélvase, Leo, devuélvase. Dije, déjeme masticarlo, voy a hablar con mi hija, con mi yerno y con mis hijos. Y me vuelvo. Me voy a hablarle a Elsie. Y me dice Elsie, mami ni loca se va a volver a ir. Elsie, para la cual pido un fuerte aplauso, mis diamantes ejecutivos, Nelson y Elsie, y Enedi y José Camacho, que son mis auspiciadores. Y un día me dice Elsie, mami ni loca, no se va a volver a ir por allá. Hay un negocio súper guau, que si esto es verdad, a usted le sirve. Y le digo, échelo a ver ya, píntelo a ver cómo es. Yo soy buena sanguínea, que se vea, lo quiero escuchar ya. Y me dice, espérese mami, porque toca averiguarlo si es verdad o no. Así me tuvo 15 días. A los 15 días llega y me cuenta este bendito negocio. Adivinen que no entendí nada. Pero ¿sabe qué entendí? Que a mi yerno se le soltó, porque tampoco sabía. En el momento, era el primer plan que me presentaban a mí. Y me dice, suegra, si usted hace este negocio, en 3 años queda pensionada por la compañía. Y le digo, ¿es en serio? ¿Hay pensión? No me diga más, dígame qué hay que hacer, a dónde hay que firmar, y si hay que cargar piedras, páseme un costal viejo, mijo, que yo cargo. Arranco a desempeñar este bendito negocio de Amway. Con todo lo que me dijeron que en 3 años lo hice en 15 meses. A los 2 años, 15 meses mi primer pensión, 2 años mi segunda pensión, 3 años mi tercera pensión y ahora soy diamante, muchachos. Gracias a Dios esta compañía. Gracias a Dios porque no puse excusas. Me enfermo, duro 1 año y medio tirada en una cama, muchachos. Pero un día, después de 1 año y medio tirada en una cama, me da insuficiencia renal, a mí me hacen diálisis día de por medio. Mañana a primera hora me toca conectarme a una máquina para poder vivir. Ayer estuve conectada a una máquina aquí. Pero muchachos, gracias a Dios por este negocio. Hoy me valen $1,100 unas diálisis acá, pero gracias a Dios tengo con qué pagarlas. Esto, muchachos, no fue mi excusa para mí. Esto no es la excusa para mí. Esta fue mi terapia, gracias a Dios. Mi terapia. De lo contrario, yo me hubiera muerto sin dinero, sin plata, sin esperanzas, por ahí arrumada, que me rotaran los nietos. O tener que paladear a los nietos de pronto por un plato de sopa. Créanme que es mejor ganármelos con un billete de 50, muchachos. Es más rico. Pero no tener que irme de posada con ellos. Yo quiero dejarles este mensaje a ustedes con todo mi corazón. Quisiera seguirles contando la historia, pero yo no sé cómo andaré de tiempo. Yo creo que ya casi se me acaba mi tiempo. Pero le digo una cosa, muchachos. Con marido, con hijos, sin hijos, con plata, sin plata, como sea, yo quiero que ustedes tomen una decisión seria y hagan este negocio, porque ustedes no se imaginan el antes y el después que hay como diamante. Ustedes no se imaginan lo que Dios tiene y ha puesto en cada uno de ustedes para que lleguen a construir este negocio. Y una de las cosas que más me encanta con este negocio a mí es que un día de rodillas, como predicadora, como guía espiritual que soy, de rodillas le dije a Dios, Señor, necesito en cuanto sea una fábrica de escobas para yo poder bendecir a todas estas madres cabezas de hogar
que vienen y me cuentan que no tienen con qué darle de comer a sus hijos. Y yo entiendo la situación porque fui una madre que me tocó sacar 4 hijos adelante. Y sé lo que es no tener dinero. Y sé lo que es venir de allá, de tocar fondo. Y sé lo que es también tener unos cheques muy grandes en el banco. Y yo quiero decirles a ustedes, tomen una decisión. Miren por qué, consíganse en el por qué están haciendo ustedes este negocio. A mí, Dios permitió que me destaparan este coco para que me dijeran que aquí había pensión. ¿Qué quiere usted lograr de este negocio? Dígame qué quieren conseguir. ¿Qué es lo que les tiene incómodos? ¿Qué les falta? ¿Cambiar de carro? ¿Tener una casa de los sueños? ¿Viajar por el mundo? ¿Estar en las tarimas del mundo? ¿Estar en las playas del mundo? ¿Pagar las deudas como le pasó a mi hija? No sé qué será, pero cualquiera que sea la razón, muchachos, tomen la decisión. Yo hoy me paro con el corazón en la mano, no como una predicadora especial, no, sino del corazón. Quiero hablarles y decirles, esta es la mejor compañía que Dios ha puesto a las personas que no teníamos esperanza, a las personas que no teníamos una luz en el túnel, a las personas que no teníamos recursos, a las personas que no estudiamos, y aún para los estudiados, para los profesionales. Muchachos, vale la pena hacer lo que toque hacer. Hay un mundo esperando detrás de cada uno de ustedes. Hay una familia pidiéndole a Dios, deme una oportunidad, como le dije yo. Y gracias a Dios porque hubo una persona que me contó este negocio. Hubo una hija que creyó en mí. Hubieron mis hijos que me conocieron y creyeron en mí, muchachos. Y quiero dejarlos con esta frase. Lo único que les digo con todo el corazón es que entre más arriba los ponga Dios, el viento sopla más duro. Y solamente tomados de la mano, ustedes se pueden sostener.